¿Qué queda de un ser humano cuando se le quita todo? El lenguaje, la sociedad, el afecto e incluso el amor. En 1797, en las gélidas profundidades de un bosque francés, unos cazadores encontraron la respuesta, y fue aterradora. Era el año 1797. Francia aún se recuperaba de la sangrienta revolución, intentando reconstruirse sobre los pilares de la razón y la ciencia, pero en los densos y antiguos bosques de Aveyron, al sur del país, algo primitivo, algo que se burlaba de la nueva era de la Ilustración, aún acechaba. Cazadores locales, hombres rudos acostumbrados al frío y la brutalidad de la naturaleza, seguían las huellas de un animal desconocido. Esperaban un lobo, quizá un jabalí extraviado. Lo que encontraron, sin embargo, les heló la sangre. Acurrucado entre las raíces de un roble, allí estaba. No era un animal, era un niño, un muchacho de unos 12 años, completamente desnudo a pesar del frío penetrante. Su cuerpo no era el de un niño de pueblo, era un tapiz de cicatrices antiguas y recientes, su piel gruesa y sucia. Su cabello era una maraña, y sus ojos no mostraban ni miedo ni curiosidad, solo mostraban vigilancia. La captura fue caótica. El niño no gritó pidiendo a su madre, no lloró. Mordió, arañó, gruñó y luchó con una fuerza salvaje que desmentía su tamaño. Se movía a 4 patas con una agilidad inquietante. Cuando por fin lo sometieron, el silencio que siguió fue más ensordecedor que la lucha. Habían capturado a una criatura del bosque, un alma perdida que, al parecer, había sobrevivido durante años sola, alimentándose de bellotas, castañas y raíces crudas que desenterraba con garras afiladas como uñas. Arrastrado hasta el pueblo más cercano, el niño salvaje dejó de ser una anomalía del bosque para convertirse en una aterradora curiosidad pública. Lo arrojaron a un cobertizo, donde los aldeanos se reunían para pincharlo con palos, reírse de su estado o retroceder con miedo. Lo más impactante no era su desnudez ni su suciedad, sino su completa y absoluta indiferencia hacia el mundo humano. El invierno de Aveyron era brutal, con la nieve cubriendo el suelo, pero el niño parecía impasible. Lo veían caminar desnudo por patios nevados, su delgado cuerpo sin siquiera temblar, mientras los aldeanos, abrigados con gruesa lana, lo observaban desde sus ventanas. No respondía a los nombres, no entendía los gestos de amabilidad ni las amenazas. Cuando se frustraba, se debatía y mordía. Cuando estaba tranquilo, se sentaba y se mecía, con la mirada fija en algo que nadie más podía ver. Para los campesinos supersticiosos y el sacerdote local, la conclusión era obvia y aterradora. Aquel ser no tenía alma. Era un animal con forma humana, o quizás, como susurraban, un idiota, término de la época para alguien considerado mentalmente vacío, desprovisto de la chispa divina que definía a la humanidad. Pero Francia ya no era un reino de superstición, era una república de filosofía. La noticia de la captura de la criatura de Aveyron se extendió rápidamente, inflamando los salones y las universidades de París. En la era posrevolucionaria, obsesionada con la Ilustración, el niño salvaje no era una simple anomalía, era la prueba definitiva. Los filósofos debatieron con fervor. Era la prueba viviente del buen salvaje de Jean-Jacques Rousseau, el hombre en su estado puro de naturaleza, incorrupto por la sociedad. ¿O era la prueba de la tabula rasa de John Locke, una pizarra en blanco a la espera de que la sociedad escriba sobre ella? O, como temían los más cínicos, era simplemente la prueba de que, sin sociedad, el hombre no es más que un animal? Fue trasladado a París, un viaje traumático de cientos de kilómetros. El niño, que solo conocía el silencio del bosque, se vio de repente inmerso en el epicentro del ruido, los olores y el caos de la ciudad más grande de Europa. Se convirtió en un espectáculo. En París, el niño fue entregado a las figuras más destacadas de la ciencia. El primero en examinarlo fue el legendario Philippe Pinel, el hombre que, años antes,
había hecho historia al liberar a los locos de sus cadenas en el asilo de Bicêtre. Pinel era el psiquiatra más importante de la época, un hombre de observación metódica y compasión, para los estándares de su tiempo. Pasó semanas observando al niño. Analizó sus reacciones, su audición, que parecía sintonizada solo con los sonidos de la naturaleza, como el crujido de una nuez, ignorando un disparo junto a su cabeza, y su interacción. El niño permanecía distante, tambaleándose, apático a los esfuerzos de Pinel. El diagnóstico de Pinel fue rápido, brutal y para muchos, definitivo. Publicó un informe declarando al niño un idiota incurable. En opinión de Pinel, la ferocidad del niño no era la causa de su enfermedad. Causaba su estado. Era el resultado. Argumentó que el niño probablemente había nacido con una discapacidad intelectual grave y, por lo tanto, había sido abandonado en el bosque por padres que no podían o no querían cuidarlo. Para Pinel, el caso estaba cerrado. El niño era un caso perdido, un error de la naturaleza, indigno de investigación científica. Sería enviado a un manicomio y olvidado. Pero un hombre no estaba de acuerdo. Un joven, idealista, ambicioso y brillante médico llamado Jean-Marc Gaspard Itard, que trabajaba en el Instituto Nacional para Sordomudos de París. Itard miró al niño y no vio a un idiota incurable. Vio la tabula rasa de Locke. Rechazó vehementemente el diagnóstico de Pinel, un acto de enorme audacia profesional que desafió a la máxima autoridad en Francia. Itard creía que el niño era una tabula rasa, que su mente no estaba dañada, simplemente vacía. Argumentó que la barbarie del niño era puramente el resultado de años de extremo aislamiento social. No había aprendido a ser humano porque nadie se lo había enseñado. Creyendo fervientemente en el poder de la ciencia y la educación para moldear el alma, Itard hizo una audaz promesa ante la comunidad científica parisina. Acogería al niño en su casa, lo educaría, le enseñaría a sentir, a pensar y, lo más importante, a hablar. Él lo civilizaría. La ciencia había encontrado a su campeón, y el niño salvaje, ahora bautizado como Víctor por Itard, se convirtió en el experimento más famoso del siglo. Itard llevó a Víctor a su casa en los terrenos del instituto, donde lo atendió una institutriz paciente y bondadosa, Madame Guérin. Lo que siguió no fue una educación delicada, sino una serie de rituales de civilización extraños y a veces crueles. Itard, un empirista convencido, creía necesario despertar los sentidos de Víctor, que según él, habían sido embotados por la vida en el bosque. Para enseñarle a Víctor sobre la temperatura, Itard lo sometió a extremos impactantes, baños de agua hirviendo que hacían que el niño aullara de dolor, seguidos inmediatamente de baños de agua helada. Intentó enseñarle empatía mediante el miedo, encerrándolo en un armario oscuro cuando desobedecía, y fingiendo llorar para ver si Víctor mostraba remordimiento. Sin embargo, los mayores esfuerzos se centraron en el habla. Itard pasaba horas al día intentando obligar a Víctor a articular sonidos. Le sujetaba la barbilla, le movía la lengua, intentaba moldear sus labios en la forma correcta para las vocales y las consonantes. Pero la garganta de Víctor, acostumbrada solo a gruñidos y aullidos, se negaba a articular palabras. Fue un proceso agotador y frustrante, más parecido a entrenar a un animal que a educar a un niño. Y sin embargo, en medio de estos rigurosos experimentos, sucedió algo extraordinario. Víctor comenzó a cambiar, gracias principalmente al cuidado constante de Madame Guérin, quien le brindó un afecto sencillo e incondicional que Itard, en su obsesión científica, no podía ofrecerle. Víctor empezó a mostrar signos de humanidad. Aprendió a vestirse sin rasgar la ropa, aunque a menudo intentaba escaparse desnudo a la nieve. Aprendió a comer con cubiertos, en lugar de con las manos, y directamente del plato. Demostró una clara preferencia y un afecto genuino por Madame Guérin, corriendo a saludarla y mostrando tristeza cuando se marchaba. Incluso mostró destellos de comprensión intelectual. En un famoso experimento,
Itard logró enseñarle a Víctor a asociar objetos con sus nombres escritos. Deletreaba L-A-I-T, leche, con letras metálicas, y Víctor traía correctamente una taza de leche. Comprendía el lenguaje simbólico escrito. Fue un triunfo para Itard. Pero este triunfo puso de manifiesto el defecto más crucial y exasperante. Aunque Víctor podía para leer, no podía pronunciar la palabra leche. Decir la palabra leche. La ciencia de Itard había llegado a la mente de Víctor, pero no a su voz. La barrera del habla seguía siendo impenetrable. Transcurrieron 5 largos años, 5 años de experimentos diarios, de pequeños avances y fracasos monumentales. La frustración de Jean Itard se hizo palpable. El joven e idealista médico que había prometido crear un hombre civilizado se enfrentaba ahora a los límites de su propia ciencia. Víctor había aprendido rutinas, afectos básicos y reconocimiento de palabras, pero no había desarrollado lo que Itard consideraba la esencia de la humanidad, el habla y una moral compleja. Víctor no podía comprender conceptos abstractos como justicia o Dios. Se guiaba únicamente por el deseo y la recompensa. La obsesión de Itard se agrió, transformándose en ira y decepción. Empezó a ver a Víctor menos como un proyecto y más como una carga. Finalmente, en 1806, Itard admitió públicamente su derrota. Redactó un segundo informe, mucho más sombrío que el primero, donde detallaba sus fracasos. Concluyó que no había logrado enseñarle ni el habla ni la moral. La ciencia, en la forma de Itard, declaró oficialmente que el salvaje no podía ser salvado. El experimento había terminado. Tras el fracaso del experimento, el interés científico y público por Víctor de Aveyron se desvaneció tan rápido como había surgido. Ya no era el buen salvaje ni la tabula rasa. Era simplemente Víctor, el idiota incurable diagnosticado años atrás por Pinel. El mundo siguió girando. Jean Itard, profundamente marcado por el fracaso, abandonó a su pupilo y canalizó su genio hacia otro campo, convirtiéndose en un pionero de renombre mundial en otología, el estudio del oído. Víctor, el proyecto fallido, fue abandonado por su maestro. Sin embargo, el gobierno le concedió una pequeña pensión para su manutención. Fue trasladado a una pequeña casa en París, cerca del instituto. Allí viviría el resto de su vida en el más absoluto anonimato, olvidado por el mundo que una vez lo observó con tanto fervor. Pero no estaba del todo solo. Madame Guérin, el ama de llaves, la única persona que lo vio no como un experimento, sino como un ser humano necesitado de cuidados, se mudó con él. Ella lo cuidó con silenciosa devoción durante el resto de su vida, brindándole la única estabilidad y afecto que jamás había conocido. Víctor de Aveyron murió en 1828, alrededor de los 40 años, con la misma discreción con la que vivió. Su muerte pasó casi desapercibida, pero el legado de su lamentable fracaso atormentaría a la ciencia durante siglos. La historia de Víctor sigue siendo un relato macabro, no sobre un joven rebelde, sino sobre los brutales límites de la ciencia del siglo XVIII y su trágico fracaso en civilizar un alma que no podía comprender. Lo que la ciencia de aquella época no pudo resolver fue el misterio central. ¿Por qué fracasó Itard? ¿Qué le pasaba a Víctor? Hoy tenemos teorías que Itard y Pinel jamás habrían imaginado. ¿Era Víctor autista? Muchos de sus comportamientos, insensibilidad a ciertos estímulos, falta de contacto visual, resistencia al habla, movimientos repetitivos, coinciden perfectamente con un diagnóstico moderno de autismo severo. ¿Sufrió daño cerebral durante una infancia traumática en el bosque? ¿O acaso la verdad es aún más trágica? Los científicos hablan hoy de un periodo crítico para la adquisición del lenguaje. Un lapso en los primeros años de vida en el que el cerebro humano está preparado para aprender a hablar. Víctor pasó todo ese periodo solo, escuchando únicamente el viento y los animales. Quizás su cerebro estaba perfectamente sano, pero la puerta del lenguaje, al haber permanecido cerrada durante tanto tiempo,
Simplemente se cerró para siempre. Era prisionero de su propia mente, un hombre atrapado eternamente en el limbo entre la naturaleza y la civilización, sin pertenecer a ninguna. Si te ha conmovido esta historia, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta abajo qué te ha gustado más. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comparte este video con alguien que necesite una historia inspiradora. Hasta la próxima.